una caja de madera. Eso fue todo lo que encontraron cuando María Félix murió en abril del 2002. Una caja escondida detrás de un espejo en su casa de Polanco. Nadie sabía que existía, ni su hijo Enrique, ni sus empleados, ni los abogados que inventariaron cada joya, cada vestido, cada objeto de la doña. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Dentro había una carta, una sola carta, amarillenta, doblada con cuidado, escrita a mano con tinta negra, sin sobre, sin destinatario visible, solo una fecha, 14 de septiembre de 1962. La carta empezaba así: no sé si algún día leerás esto, probablemente no. Probablemente esta carta se queme conmigo cuando muera, pero necesito escribirla. Necesito que alguien, aunque sea el papel, sepa la verdad. Y terminaba con una frase que heló la sangre de quien la leyó. Perdóname por haberte abandonado. Perdóname por elegir la fama sobre ti. Perdóname por no haber tenido el valor de ser tu madre. ¿Madre? María Félix solo tuvo un hijo, Enrique Álvarez Félix. Todo el mundo lo sabía, pero esta carta hablaba de otro, de un hijo secreto, de un amor prohibido, de una decisión que destruyó a la mujer más fuerte de México. La persona que encontró esa carta no era familia, no era amiga. Era una periodista francesa llamada Isabelle Moreau. Había llegado a México en 1998 para escribir una biografía autorizada de María. 4 años de entrevistas, de cenas, de conversaciones largas donde la doña hablaba de todo, de Hollywood, de sus amantes, de Diego Rivera, de sus joyas. Pero nunca habló de esa carta, nunca mencionó a ese hijo. Isabel recuerda la última vez que vio a María con vida. Febrero del 2002, 2 meses antes de su muerte. Estaban en la sala de la casa de Polanco. María tenía 88 años, pero sus ojos seguían siendo los mismos, duros, desafiantes, inmortales. ¿Sabes cuál es el precio de ser una leyenda?, le preguntó María esa tarde. El precio es que nunca puedes ser humana. La gente no te perdona la debilidad, no te perdona el error. Tienes que ser de piedra hasta el día que mueras. Isabel le preguntó, ¿y tú? ¿Fuiste de piedra siempre? María la miró largo rato. Después sonrió, una sonrisa triste que Isabel no le había visto nunca. No, dijo. Hubo un momento donde fui de carne, un momento donde sentí, y ese momento me costó todo. No dijo más. Cambió de tema. Habló de París, de Agustín Lara, de cosas seguras. 2 meses después, María murió, y la caja apareció. Isabel leyó la carta 20 veces esa primera noche. Cada vez entendía menos y más al mismo tiempo. La letra era de María, sin duda. El dolor en las palabras era real. Pero ¿quién era el destinatario? ¿Quién era ese hijo? Buscó en los archivos. Nada. Habló con Enrique. Él no sabía nada, o no quería saber. Entrevistó a empleados viejos, a amigos cercanos. Silencio. Era como si ese secreto hubiera sido enterrado tan profundo que ni siquiera dejó sombra, hasta que encontró un nombre, escrito al margen de la carta, con lápiz, casi borrado por el tiempo. Veracruz, 1962. Veracruz, septiembre de 1962. El mismo mes y año de la carta. Isabel tomó un avión. Veracruz, 1962. María Félix tenía 48 años. Estaba en la cima absoluta. Había conquistado Hollywood. Había rechazado a los grandes estudios porque no aceptaba papeles de sirvienta o de india sumisa. Había filmado en México, en Francia, en Italia, en España. Era la mujer más deseada, más temida, más inalcanzable del cine. Pero en septiembre de 1962, María desapareció. Oficialmente estaba filmando en Europa. Eso decían los periódicos. Pero Isabel encontró algo extraño.
No hay registros de ninguna película rodada por María entre julio y noviembre de ese año. 4 meses en blanco. 4 meses donde la mujer más famosa de México simplemente no existió. Isabel llegó a Veracruz con una sola pista, una foto vieja que encontró entre los papeles de María. La foto mostraba una casa blanca frente al mar. Al reverso, escrito a mano, el único lugar donde fui yo misma. Le tomó 3 días encontrar esa casa. Preguntó en hoteles viejos, en archivos municipales, en cantinas donde los ancianos todavía recordaban cuando Veracruz era el puerto más glamoroso de México. Finalmente, un hombre de 80 años llamado don Esteban la llevó hasta allí. La casa seguía en pie, abandonada, las paredes descascaradas, las ventanas rotas, pero todavía miraba al mar. Yo era pescador en ese entonces, dijo don Esteban. Tenía 40 años, y una noche de septiembre vi algo que nunca olvidé. Isabel sacó su grabadora. Cuénteme. Don Esteban miró el mar. Llegó un auto negro. Tarde, casi medianoche. De ahí bajó una mujer. Llevaba un sombrero grande, lentes oscuros, un vestido sencillo. Pero yo la reconocí. Era María Félix. Imposible no reconocerla. ¿Estaba sola? No. Había un hombre con ella, alto, delgado, pelo oscuro. No era mexicano. Hablaba raro como europeo. Entraron a la casa. No salieron en 3 días. Isabel sintió que algo se movía. ¿Y después? Después ella se quedó sola. El hombre se fue, y María se quedó en esa casa durante meses, 4 meses exactos. No salía. No hablaba con nadie. Una señora del pueblo le llevaba comida cada semana. Eso era todo. ¿Y usted la vio en esos meses? Don Esteban asintió. Una vez. Caminaba por la playa al amanecer. Yo estaba arreglando mis redes. Me vio y se detuvo. No dijo nada. Solo me miró. Y en sus ojos había algo que nunca había visto en María Félix. ¿Qué? Miedo. Isabel sintió un escalofrío. María Félix no tenía miedo de nada. Era la doña, la que hacía temblar a hombres poderosos con una mirada. ¿Miedo de qué? Don Esteban continuó. En noviembre, una noche, escuché un grito. Venía de esa casa. Un grito de dolor. Pensé en ir, pero tenía miedo. No era asunto mío. Hizo una pausa larga. Al día siguiente, el auto negro volvió. Pero esta vez venían 2 autos. Del segundo bajó una mujer mayor, vestida de blanco. Parecía enfermera. Entraron a la casa. 2 horas después salieron. La enfermera llevaba algo envuelto en una manta, algo pequeño. Isabel dejó de respirar. ¿Un bebé? No lo sé. No lo vi bien. Pero sí sé esto. María salió detrás de ellos. Caminaba despacio, como si le doliera todo. Se quedó parada en la puerta viendo cómo los autos se alejaban. Y cuando ya no se veían, cayó de rodillas en la arena y lloró. Don Esteban tenía lágrimas en los ojos. Lloró como nunca vi llorar a nadie, como si le hubieran arrancado el alma. Isabel no durmió esa noche. En su hotel de Veracruz, con el ruido del mar de fondo, intentaba reconstruir lo que sabía. Septiembre de 1962. María desaparece. Va a una casa escondida en Veracruz con un hombre misterioso. El hombre se va. Ella se queda 4 meses. En noviembre, un bebé desaparece en la noche. María se derrumba. La carta decía: «Perdóname por haberte abandonado». Todo encajaba. María tuvo un hijo en secreto, un hijo que le quitaron, un hijo del que nunca pudo hablar. Pero ¿quién era el padre? ¿Y dónde estaba ese niño ahora? Isabel volvió a Ciudad de México. Necesitaba más información. Revisó archivos de hospitales, registros civiles, certificados de nacimiento de noviembre de 1962 en Veracruz. Nada. Ese bebé no existía oficialmente. Alguien había borrado cada rastro. Entonces recordó algo. En una de sus últimas conversaciones, María había mencionado a un hombre. Solo de pasada, como quien menciona una canción vieja.
¿Conociste a Luca Bellini?, le había preguntado Isabel en una entrevista. María se había quedado quieta. Silencio largo. Después sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Luca era diferente, dijo. Los demás me querían porque era María Félix. Luca me quería a pesar de ser María Félix. No, dijo más. Cambió de tema rápidamente. Isabel buscó en sus notas. Luca Bellini, compositor italiano. Había conocido a María en Roma, 1961, durante el rodaje de una película. Joven, talentoso, 15 años menor que ella. Los periódicos europeos habían hablado de un romance breve, pero nunca fue confirmado. Isabel investigó más. Encontró que Luca había muerto en 1989 en un accidente de auto en Milán. Soltero, sin hijos registrados. Pero había algo extraño. En su testamento, Luca dejó una cantidad importante de dinero a una fundación en México, una fundación para niños huérfanos en Veracruz. Veracruz otra vez. Isabel fue a esa fundación, un edificio viejo en el centro del puerto. La directora era una mujer de 70 años llamada Teresa. ¿Conoció a Luca Bellini?, preguntó Isabel. Teresa asintió. Vino a México una sola vez, en 1975. Trajo el dinero personalmente. Le pregunté por qué esta fundación específicamente. Me dijo, porque le debo algo a un niño de Veracruz. ¿Qué niño? No me dijo, pero lloró cuando firmó los papeles. Un hombre adulto llorando como un niño. Le pregunté si estaba bien. Me dijo, perdí al amor de mi vida y a mi hijo el mismo día. Esto es lo único que puedo hacer para compensarlo. Isabel sintió que todo se conectaba. Luca era el padre. Ese hombre europeo que don Esteban vio llegar con María. El hombre que la dejó embarazada y después desapareció. Pero, ¿por qué desapareció? ¿Por qué María se quedó sola? ¿Y qué pasó con el bebé? Isabel encontró la respuesta en un archivo olvidado. Una carta que Luca le había escrito a un amigo en 1962, guardada en una biblioteca de Milán. La carta decía, me obligaron a elegir, mi carrera o María. Mi familia me dijo que si me quedaba con ella, me desheredarían. Que arruinaría mi nombre asociándome con una actriz mexicana 15 años mayor. Fui un cobarde. La dejé, y ahora sé que estaba embarazada. Me lo dijo en su última carta. Me pidió que volviera. Pero cuando llegué a Veracruz ya era tarde. Ella había desaparecido, y el bebé también. Isabel cerró los ojos. Ahora entendía. María no abandonó a su hijo por elección. Le quitaron esa elección. Isabel necesitaba encontrar a ese niño. Ahora tenía 40 años, quizás más. ¿Estaba vivo? ¿Sabía quién era su madre? Volvió con Teresa, la directora de la fundación. ¿Recuerda algún niño que llegara aquí en noviembre de 1962? Teresa pensó largo rato. Yo era joven entonces. Apenas empezaba a trabajar acá. Pero sí recuerdo algo extraño. Se levantó, fue a un archivero viejo, sacó una carpeta polvorienta. Un bebé llegó el 18 de noviembre de 1962. Sin nombre, sin registro. Solo una nota que decía, cuídenlo como si fuera de oro. Y un sobre con dinero, mucho dinero. Isabel abrió la carpeta. Había una foto borrosa. Un bebé de días, envuelto en una manta blanca. ¿Qué pasó con él? Lo adoptaron rápido, una pareja de 1900. Guadalajara, gente con dinero, buena reputación. El niño se fue a los 2 meses. ¿Tiene el nombre de los padres adoptivos? Teresa buscó en los papeles. Aquí, Roberto y Carmen Salinas. Isabel sintió que estaba cerca. ¿Están vivos? Roberto murió en 1995. Carmen vive en Guadalajara todavía. Tiene 88 años. Está en un asilo. Isabel tomó el primer vuelo a Guadalajara. El asilo era tranquilo, con jardines grandes y enfermeras amables. Carmen Salinas estaba en una mecedora junto a una ventana.
pequeña, frágil, con ojos azules todavía brillantes. Isabel se presentó. Vengo a hablar sobre su hijo, el que adoptaron en 1962. Carmen la miró fijamente. Silencio largo. Después habló, la voz temblando. Sabía que alguien vendría algún día. Tarde o temprano alguien preguntaría, ¿él sabe quién es su madre? Carmen negó con la cabeza. Nunca le dijimos. Lo criamos como nuestro. Le dimos nuestro apellido, nuestro amor, todo. Pero siempre supimos que era especial, que venía de algo grande. ¿Por qué lo creen? Carmen sacó algo de un cajón al lado de su silla, un sobre amarillo cerrado. Esto llegó cuando el niño cumplió 18 años. Un mensajero lo trajo. No había remitente, solo decía, para mi hijo cuando sea hombre. Isabel tomó el sobre. Pesaba poco, pero sentía que contenía el universo. ¿Lo abrieron? No, no era nuestro, era de él, se lo dimos. ¿Y él lo leyó? Carmen asintió. Leyó lo que había adentro. No nos dijo qué decía, pero esa noche lloró. Lloró toda la noche. Al día siguiente nos abrazó y dijo, gracias por amarme cuando nadie más pudo. Nunca volvió a mencionar ese sobre. ¿Dónde está él ahora? Carmen sonrió. Una sonrisa triste y orgullosa al mismo tiempo. Vive en San Miguel de Allende. Es músico. Toca piano en un pequeño café. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vive solo, tranquilo. Va a visitarme una vez al mes. Le dio una dirección escrita en un papel. ¿Le dirá que fui yo quien les dio esto? Preguntó Isabel. Carmen la miró a los ojos. Él merece saber la verdad, pero no sé si la verdad lo hará feliz. Isabel guardó el papel. A veces la verdad no es para hacernos felices, es solo para hacernos completos. Esa noche Isabel manejó 3 horas hasta San Miguel de Allende. El café se llamaba La Última Nota. Pequeño, íntimo, con velas en las mesas y un piano en la esquina. Entró. El lugar estaba casi vacío, y en el piano un hombre de espaldas tocaba una melodía triste. Isabel se acercó. El hombre terminó la canción. Se dio vuelta, y ella lo vio. Tenía los ojos de María Félix. Su nombre era Daniel, Daniel Salinas. Tenía 36 años en ese entonces. Delgado, alto, pelo oscuro con algunas canas. Vestía sencillo, jeans, camisa blanca, zapatos gastados. Pero había algo en él, una presencia, la misma que María tuvo siempre. Isabel se sentó en una mesa del fondo. Pidió un café. Esperó. Daniel tocó 3 canciones más. Melodías lentas, melancólicas, llenas de algo que no se podía nombrar. Cuando terminó, se acercó a las mesas para saludar a los pocos clientes. Llegó a Isabel. ¿Primera vez acá?, preguntó con una sonrisa amable. Sí, me dijeron que el pianista es muy bueno. Daniel se rió. Me halaga, pero es un café pequeño. No soy famoso. Isabel lo miró fijamente. A veces la fama no tiene nada que ver con el talento. Algo cambió en los ojos de Daniel, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, dijo Isabel. Daniel dudó. Depende de qué tan personal. ¿Alguna vez sintió que no pertenece a su propia vida? ¿Como si hubiera otra vida esperándolo en algún lugar? Daniel se quedó callado. Después se sentó frente a ella. ¿Quién es usted? Me llamo Isabel Moreau. Soy periodista. Vengo de París. Estuve escribiendo sobre alguien que quizás usted conoció sin saberlo. ¿Quién? Isabel sacó una foto de Spous, su bolso. La foto de María Félix, joven, hermosa, inmortal. Daniel miró la foto. Su rostro no cambió, pero sus manos temblaron ligeramente. María Félix, dijo en voz baja. ¿Murió hace unos meses? Lo sé. ¿Por qué me muestra su foto? Isabel respiró hondo. Porque encontré algo que ella escondió toda su vida, y ese algo lo involucra a usted. Daniel la miró con desconfianza. No entiendo. Cuando tenía 18 años recibió un sobre.
Una carta que alguien le mandó. ¿La recuerda? El rostro de Daniel se cerró. Se puso de pie. Creo que debería irse. Daniel, por favor. No sé quién la mandó ni qué quiere, pero no voy a hablar de eso. Esa carta es privada. Lo sé, y respeto eso. Pero necesito que sepa algo. María Félix escribió otra carta, una que nunca envió, y en esa carta habla de usted. Daniel se detuvo. ¿Qué? Isabel sacó la carta de María, la original, amarillenta, con su letra perfecta. Esto estaba escondido en su casa. Nadie sabía que existía. Yo la encontré después de su muerte. Le extendió la carta. Daniel no la tomó. Solo la miró como si fuera veneno. No quiero leerla. ¿Por qué? Porque pasé 18 años preguntándome quién era, preguntándome por qué me abandonaron. Y cuando recibí esa carta a los 18, encontré una respuesta que no me gustó. Su voz se quebró. La carta que yo recibí decía, perdóname. Tuve que elegir entre mi vida y la tuya. Elegí la mía. Eso me hace un monstruo. Pero quiero que sepas que ni un solo día dejé de pensar en ti. Isabel sintió que algo se rompía en su pecho. Daniel continuó. No había firma, no había nombre. Solo esas palabras. Durante años intenté olvidarlas. Construí una vida. Mis padres adoptivos me amaron. Fui feliz. Pero esa carta siempre estuvo ahí, recordándome que alguien me abandonó. Miró la foto de María otra vez. ¿Ella? ¿Ella era mi madre? Sí. Daniel no dijo nada por un largo minuto. Solo miraba la foto de María. Finalmente habló, la voz apenas audible. Toda mi vida sentí algo extraño, como si faltara una pieza. Mis padres fueron maravillosos, me dieron todo. Pero había algo, un vacío que no podía llenar. Se sentó otra vez. Cuando era niño, soñaba con una mujer. Nunca veía su rostro, pero escuchaba su voz. Me cantaba algo. Despertaba llorando sin saber por qué. Isabel sacó su grabadora. ¿Puedo? Daniel asintió. Cuénteme qué pasó cuando leyó esa primera carta. Daniel cerró los ojos. Tenía 18 años. Acababa de entrar a la universidad. Quería estudiar música. Mis padres estaban orgullosos. Y un día llegó el sobre. Sin remitente, sin nada. Solo mi nombre. Hizo una pausa. Leí la carta 100 veces esa noche. Cada palabra era un cuchillo. Tuve que elegir entre mi vida y la tuya. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de persona elige su vida sobre su hijo? Su voz se llenó de rabia contenida durante años. Me enojé tanto. Dejé la universidad, me fui de casa. Pasé 2 años vagando, tocando piano en bares, odiando a esa mujer sin rostro que me abandonó. ¿Qué lo hizo volver? Mi papá adoptivo. Roberto se enfermó. Cáncer. Fui a verlo al hospital y me dijo algo que nunca olvidé. Daniel, puedes pasarte la vida odiando a quien te dejó, o puedes agradecer a quienes te recogieron. Tú decides. Daniel tenía lágrimas en los ojos. Murió 3 días después, y entendí. Tenía razón. Así que volví. Terminé la carrera. Me dediqué a la música. Dejé de buscar respuestas. Hasta ahora. Miró a Isabel. ¿Por qué vino? ¿Por qué ahora que ella está muerta? Porque encontré su lado de la historia. Y es diferente a lo que usted cree. Isabel le dio la carta de María. Esta vez Daniel la tomó. Leyó en silencio. Sus manos temblaban. La carta decía, no sé si algún día leerás esto. Probablemente no. Pero necesito escribirla. Me llamo María. Soy tu madre. Y fui una cobarde. Cuando supe que estaba embarazada, sentí 2 cosas: terror y felicidad. Terror porque el mundo me destruiría. Felicidad porque finalmente sería humana. Tu padre se fue. Su familia lo obligó. Yo me quedé sola en una casa frente al mar esperándote. Fueron los 4 meses más hermosos y más terribles de mi vida. Cuando naciste, te tuve en mis brazos solo 2 horas. Te vi, te conté tus dedos, te canté.
Y supe que no podía quedarte, no porque no te amara, sino porque te amaba demasiado. Si el mundo descubría que María Félix tuvo un hijo secreto, te habrían destruido. A mí me habrían perdonado eventualmente, a ti no. Habrías sido el bastardo de la Félix toda tu vida. Entonces, tomé la decisión más difícil que he tomado: dejarte ir, entregarte a personas que pudieran darte una vida normal, una vida sin cámaras, sin escándalos, sin el peso de ser mi hijo. Pero esa decisión me rompió. Cada cumpleaños tuyo me encerraba. Cada Navidad lloraba. Cada película que hice después de ti fue un intento de llenar el vacío que dejaste. No espero que me perdones. No merezco perdón. Solo quiero que sepas esto: fuiste lo más real que tuve en mi vida de mentiras. Daniel terminó de leer. Las lágrimas caían sin control. Ella me protegió, susurró. No me abandonó. Me protegió. Isabel asintió. Toda su vida. Daniel no pudo hablar por varios minutos. Solo sostenía la carta contra su pecho, llorando en silencio. Los últimos clientes del café se habían ido. Estaban solos. Finalmente levantó la vista. ¿Usted la conoció? Sí. Pasé 4 años entrevistándola, escribiendo su biografía. ¿Cómo era? Isabel sonrió. Exactamente como la ves en las películas. Fuerte, imposible, aterradora. Pero había momentos. Momentos donde la veías bajar la guardia por un segundo. Y en esos segundos veías a una mujer completamente sola. ¿Ella sabía que usted encontraría esto? No lo sé. Quizás por eso guardó la carta todos estos años. Para que alguien la encontrara después de su muerte. Para que alguien contara la verdad. Daniel miró la foto de María otra vez. ¿Alguna vez le preguntó si tenía arrepentimientos? Sí, una vez me dijo: los arrepentimientos son para gente que tuvo opciones. Yo nunca las tuve. Daniel cerró los ojos. Quiero saber más. Quiero saber todo. Isabel pasó las siguientes 3 horas contándole la historia completa. Veracruz, Luca Bellini, la casa frente al mar, don Esteban, la noche del nacimiento. Todo. Daniel escuchaba sin interrumpir. Cada detalle era una pieza del rompecabezas de su vida, encajando finalmente en su lugar. ¿Y mi padre?, preguntó. ¿Luca? ¿Ella lo amó? Creo que sí. Pero el amor no siempre es suficiente. Él eligió su familia sobre ella, y María nunca lo perdonó, pero tampoco lo olvidó. ¿Él sabía de mí? Sí, lo supo después. Intentó volver, pero era tarde. Tú ya habías sido adoptado. Pasó el resto de su vida intentando compensar. Por eso creó la fundación en Minnochas, Veracruz. Daniel se pasó las manos por el rostro. Todo este tiempo pensé que fui un error, algo de lo que ella se avergonzaba. Fuiste lo contrario. Fuiste lo único real en su vida de actuaciones. Isabel sacó algo más de su bolso. Una foto diferente. María de espaldas mirando el mar. Veracruz, 1962. Encontré esto entre sus cosas personales. Está escrito atrás: el día que dejé ir lo único que amé de verdad. Daniel tomó la foto. La miró largo rato. ¿Sabe qué es lo más triste?, dijo finalmente. Que ella murió sola, rodeada de fama, de admiradores, de gente que la idolatraba, pero sola. Y yo estaba acá, a unas horas de distancia, sin saber que existía. Ella no quería que lo supieras. Quería que fueras libre. Pero no fui libre. Pasé mi vida sintiéndome incompleto, y ella pasó su vida sintiéndose culpable. Ambos pagamos un precio terrible por su decisión. Isabel no tenía respuesta para eso. Daniel se levantó, caminó hacia el piano, sentó, puso sus manos sobre las teclas. Hay una canción que siempre toco. Desde que tengo memoria, no sé por qué. Simplemente sale de mí. Empezó a tocar. Una melodía suave, melancólica, hermosa. No tiene letra, dijo mientras tocaba. Nunca se la puse.
pero siempre sentí que era para alguien, alguien que no estaba. Isabel escuchaba, y de repente reconoció la melodía. La había escuchado antes, en casa de María. Era una caja de música que María tenía en su cuarto. Una caja que nunca abrió frente a Isabel, pero que una empleada le dijo que María escuchaba cada noche antes de dormir. Daniel, dijo Isabel con voz temblorosa, esa canción. María la escuchaba todas las noches. Daniel dejó de tocar. ¿Qué? Era su canción de cuna, la que te cantaba cuando naciste. Te la grabó en el alma sin saberlo. Esa noche, Daniel e Isabel hablaron hasta el amanecer. Ella le contó cada historia que María le había compartido, cada anécdota, cada secreto, cada momento de vulnerabilidad que la doña había mostrado en esos 4 años. Y Daniel comenzó a entender a la mujer que lo tuvo, entender su mundo imposible, entender por qué eligió lo que eligió. ¿Sabe lo irónico?, dijo Daniel cuando el sol empezaba a salir. Yo siempre odié la fama, siempre quise una vida tranquila, anónima, y resulta que eso es exactamente lo que ella quería para mí. Ella sabía que ese mundo te destruiría. Lo vivió en carne propia. ¿Usted cree que ella fue feliz alguna vez? Isabel pensó largo rato. Creo que tuvo momentos de triunfo, de poder, de victoria, pero felicidad verdadera, no. No después de ti. Daniel miró por la ventana del café. Tengo algo que mostrarle. Subieron a su apartamento, pequeño, lleno de libros y partituras. En una pared había una foto, Carmen y Roberto Salinas, sus padres adoptivos. Ellos fueron mi mundo, dijo Daniel. Me dieron todo lo que María no pudo darme. Una infancia normal, amor, incondicional, libertad. Sacó una caja de un cajón. Pero siempre guardé esto. Dentro había objetos extraños. Un pañuelo bordado con iniciales, MF. Una pequeña medalla de plata. Un mechón de pelo negro. Esto vino con el sobre cuando me adoptaron. Mis padres me lo dieron cuando cumplí 18. Son las únicas cosas físicas que tengo de ella. Isabel tomó el pañuelo. Era de seda francesa, bordado a mano. Reconoció el diseño. María lo usaba en una película de 1960. Ella te dejó partes de sí misma, para que algún día supieras. Daniel asintió. Ahora entiendo por qué me sentía conectado a cosas que no tenían sentido. Cuando veía sus películas en la TUC, algo me jalaba. No sabía qué. Pero ahora sé. Era sangre reconociendo sangre. ¿Qué va a hacer ahora? Daniel se quedó callado. No lo sé. Parte de mí quiere gritarlo al mundo. Soy el hijo de María Félix. Pero otra parte, la parte que ella protegió, quiere dejarlo en silencio, respetar su decisión. No hay respuesta correcta. Lo sé. Se sentaron en silencio. Afuera, San Miguel de Allende despertaba. La vida continuaba como siempre. Hay algo que necesito saber, dijo Daniel finalmente. ¿Ella alguna vez preguntó por mí? ¿Alguna vez trató de encontrarme? Isabel dudó. No quería lastimarlo más. Pero merecía la verdad. No directamente. Pero hizo algo más. Cada año, el 18 de noviembre, tu cumpleaños, María donaba una cantidad enorme de dinero a orfanatos en México. Nunca daba su nombre. Lo hacía en silencio, como si de esa forma pudiera cuidar de todos los niños que no pudo cuidarte a ti. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas otra vez. Y hay algo más, continuó Isabel. Su testamento dejó instrucciones muy específicas. Parte de su fortuna va a una fundación para músicos jóvenes sin recursos. Específicamente pianistas. ¿Pianistas? Sí, como si supiera. Como si de alguna forma supiera que tú serías músico. Daniel se cubrió el rostro con las manos. Ella nunca dejó de ser mi madre. Nunca. No, nunca lo hizo. Pasaron 3 meses. Isabel terminó la biografía de María Félix. Pero había un problema. El último capítulo. La verdad sobre Daniel. Lo llamó una tarde.
Necesito tu permiso para publicar esto. Daniel suspiró del otro lado de la línea. Lo he estado pensando, cada día, cada noche. Y no sé si el mundo merece saberlo. No sé si ella hubiera querido. Ella guardó la carta. Eso significa algo. O significa que quería llevárselo a la tumba, pero no pudo destruir la evidencia. ¿Qué quiere tu corazón?, preguntó Isabel. Mi corazón quiere que la gente sepa que María Félix no era solo la doña. Era una mujer, una madre, alguien que amó y sufrió como todos. Entonces déjame contarlo, pero sin mi nombre, sin revelar quién soy. Cuenta la historia, pero déjame en las sombras, igual que ella me dejó. Isabel aceptó. El libro se publicó en 2003. Se llamó María, la mujer detrás de la leyenda. El último capítulo se titulaba El hijo secreto. Contaba la historia completa: Veracruz, Luca, el nacimiento, la adopción, la carta. Todo, excepto el nombre de Daniel y su ubicación. El libro explotó. Se convirtió en esteller internacional. La gente no podía creer que María Félix, la mujer de acero, hubiera guardado un secreto tan humano, tan doloroso. Algunos la criticaron. ¿Cómo pudo abandonar a su hijo? Otros la defendieron. Hizo lo que tenía que hacer para protegerlo. El debate era infinito. Pero hubo una reacción que nadie esperó. Cartas. Miles de cartas llegaron a la editorial. Cartas de madres que habían dado a sus hijos en adopción. Cartas de hijos adoptados buscando respuestas. Cartas de gente agradeciendo a Isabel por humanizar a María. Una carta en particular decía: pasé 40 años odiando a la mujer que me dio a luz. Después de leer este libro entendí. Ella no me abandonó. Me amó tanto que me dejó ir. Gracias por darme paz. Isabel le envió esa carta a Daniel. Él la leyó, lloró y supo que habían hecho lo correcto. Pero la historia no terminó ahí. Un año después de la publicación, Isabel recibió una llamada. Era Enrique Álvarez Félix, el hijo oficial de María, el hijo que todos conocían. Leí el libro, dijo. Su voz era fría. ¿Es verdad? Sí. Toda mi vida pensé que era el único, el hijo de María Félix. Eso fue mi identidad, mi carga, mi orgullo. Lo siento. No lo sientas. Solo dígame una cosa. ¿Él es mejor hombre que yo? Isabel no sabía qué decir. Enrique continuó. Porque si mi madre eligió protegerlo a él y no a mí, debe haber una razón. Ella no eligió entre ustedes. Las circunstancias eran diferentes. ¿Él quiere conocerme? No lo sé. Tendría que preguntarle. Hágalo. Tengo 60 años. Pasé mi vida siendo el hijo de María Félix. Quizás es hora de ser el hermano de alguien. Isabel llamó a Daniel. Le contó. Daniel se quedó callado un largo rato. Tengo un hermano, dijo finalmente. Nunca lo pensé. ¿Quieres conocerlo? Tengo miedo. ¿De qué? De que me odie, de que sienta que le robé algo. Hay una sola forma de saberlo. Se encontraron en Ciudad de México, en un café discreto de la Condesa. Enrique llegó primero. Traje elegante, porte aristocrático. Cada centímetro el hijo de María Félix que el mundo conocía. Daniel llegó 10 minutos después. Jeans, camisa simple, mochila con partituras. El hijo que nadie conoció. Se miraron. El parecido era imposible de ignorar. Los mismos ojos, la misma línea de la mandíbula, sangre llamando a sangre. Enrique habló primero. No sé qué decir. Yo tampoco. Se sentaron, pidieron café. El silencio era denso. Finalmente Enrique rompió el hielo. ¿La odiaste? Durante años. Yo también, por razones diferentes, pero sí. ¿Y ahora? Enrique miró por la ventana. Ahora entiendo que fue humana, imperfecta. Hizo lo mejor que pudo con las cartas que le tocaron. Daniel asintió. Igual que todos. Hablaron durante horas. Compartieron historias. Enrique le contó cómo era crecer bajo el apellido Félix. La presión, las expectativas.
El peso. Daniel le contó sobre su vida anónima, la libertad, pero también el vacío. Ella nos dio cosas diferentes, dijo Enrique. A mí me dio el mundo, a ti te dio libertad. ¿Cuál crees que es mejor? No lo sé. Quizás ninguna, quizás ambas. Cuando se despidieron, se dieron la mano. No se abrazaron, todavía no, pero había algo. Una conexión, una posibilidad. ¿Volveremos a vernos?, preguntó Daniel. Sí, dijo Enrique. Creo que sí. Isabel los vio irse desde lejos. Su trabajo estaba completo. La verdad había salido a la luz. No toda, nunca toda, pero suficiente. María Félix murió siendo una leyenda, pero ahora, años después de su muerte, el mundo sabía que también había sido humana, que había amado, que había perdido, que había sufrido. Y en algún lugar de San Miguel de Allende, Daniel todavía toca el piano cada noche, la misma canción de siempre, la canción que María le cantó cuando nació, la canción que conecta a una madre muerta con un hijo que nunca conoció. Los clientes del café no saben quién es, no saben su historia, no saben que la sangre de la mujer más famosa de México corre por sus venas, y está bien así, porque al final, María Félix logró lo que quería, protegerlo del mundo que la destruyó a ella. ¿Fue la decisión correcta? Nadie puede saberlo, pero fue su decisión. Y ahora, finalmente, el mundo puede entender por qué. ¿Alguna vez guardaste un secreto tan grande que se convirtió en parte de ti? ¿Algo que nunca pudiste decir, ni siquiera en tu último día? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete, porque algunas verdades solo salen a la luz cuando ya es demasiado tarde para cambiar nada, pero nunca es demasiado tarde para entender.